Top. Vamos a estudiar el Seif número 3 y 4, continuando ya con el Simán 268. En este tema, con estos Seifim, vamos a ver el tema de la composición del Beidín y el Giur en Shabbat o en Yom Tov. El Seif número 3 nos habla del Beidín, o nos vamos a centrar principalmente en el Beidín, porque, por ejemplo, el Seif número 3 nos habla de la Milá, de la Tevilá y Kabbalat Mitzvot. Milá y Tevilá ya se está viendo, lo hemos visto en clases anteriores y lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero en el tema del Kabbalat Mitzvot, o lo que tiene que ver con la composición del Beidín, nos vamos a centrar un poco más en este shiur. Y en el Seif número 4 vamos a hablar sobre la Tevilá del Ger, si este puede ser hecho en un día de Shabbat o Yom Tov. Recordemos que, bueno, en verdad no recordar porque ustedes no lo han visto, pero hay una prohibición de juzgar en Shabbat. ¿Ya? Entonces, como hay una prohibición de juzgar en Shabbat, hacer una conversión debería estar prohibido porque, de cierta manera, por el hecho de necesitar un Beidín, es porque hay un juicio. En este caso, está juzgando a la persona para que sea judía. ¿Ya? Se está juzgando si se acepta o no dentro del pueblo de Israel. Entonces, de cierta manera, es un din. Y Jajamín dice que está prohibido hacer din en Shabbat. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta halajá con respecto al Beidín? Si se puede juzgar o no se puede juzgar de día, de noche. El Mekor, la fuente para esta halajá, está en Yevamot, en la Gemara Yevamot, como casi todos los temas que hemos estado estudiando y que vamos a seguir estudiando con el tema de las conversiones, casi todo está en Yevamot, en este caso en la página 46b, que Raba dijo que un converso, un ger, requiere un tribunal de 3. ¿Ya? O sea, no puede convertirse en un beidín de 2 o de 1. También no es considerado un ger hasta que haya sido circuncidado y haya sido sumergido en la mikve. Y el beidín no puede sumergir a un ger por la noche. Y además la Gemara sugiere de Rav Safra que se necesita un tribunal de expertos para presidir, para dirigir el proceso de conversión, en este caso el Kabbalat Mitzvot, la Tevilá, etc. Ahora, pero por otro lado también la Gemara dice que en términos generales no es requerido un tribunal de Dayanim expertos. De hecho, vamos a ver más adelante en el Seif número 11, al final de este Simán, que, por ejemplo, en la época de David Amelech, de Shlomo Amelech, donde estaba prohibido hacer conversiones, se formaron tribunales de Ediotot, es decir, eran judíos simples, comunes, judíos, obviamente, religiosos, pero que no tenían el estatus de Dayan ni de Rab, y que formaban tribunales y convertían gente. ¿Ya? Vamos a ver que en esas condiciones, Afilu, sin estar permitido, pero vemos que los jajamín de la época tampoco protestaron o rechazaron esas conversiones. Como queriendo decir, no las apoyamos, pero tampoco las rechazamos. O sea, Bediabat uno podría sacar de acá que a lo mejor el Beidín, sin ser el más capacitado, pero si eran personas judías observantes, el Beidín podría estar kasher. Pero Lejat Gila, obviamente, se entiende de la Gemara por Razafra que el tribunal sí tiene que ser compuesto por Dayanín que sean expertos. Ahora, antes de entrar al tema de este Beidín de conversión, y de hecho vamos a estudiar en específico el Beidín de conversión más adelante, cuando terminemos de estudiar el Simán 268-269, cuando hablemos de la halajot de Gerim, halajot varias, vamos a hablar un poco más del tema del Beidín de conversión. Pero es bueno hablar un poco ahora sobre qué significa ser un Dayan, qué es lo que es la semijá, y para eso nos vamos a centrar en el Jot Dayanut, en la sección de Hoshe Mishpat, en el Simán 1, halajá 1. ¿Ya? Donde el Mejaber explica que el valor de la semijá en nuestros tiempos, ¿ya? Es una semijá que faculta para poder juzgar principalmente 3 grupos de juicios. Primero, los conflictos que son recurrentes. Vamos a ver más adelante en esta clase ejemplos de los conflictos recurrentes. También
los que no son recurrentes, los que no son usuales juzgar, y los que no tengan alguna pérdida económica, incluso si son recurrentes. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tres grupos. ¿Ya? También, en términos generales, cuando uno estudia la Guemará sobre este tema de la semijá en Sanedrim, da a entender que hay una diferencia entre la semijá de los rabanim de Eretz Israel con la semijá de los rabanim que están en Jutlares. ¿Ya? Ahora, primero, ¿qué es la semijá? Entonces, el SMA en el 6 Catán 9, sobre este simán del J. Yanut, trae al Rambam, a Maimónides, que en el Hot Sanedrim escribe que Moshe Rabenu, ¿ya?, ordenó a Yoshua colocando su mano sobre él. ¿Ya? Tal como hemos visto en Bamidbar 27-23, dice que Moshe puso la mano sobre él y le ordenó, o lo ordenó como rabino. ¿Ya? Le transmitió su semijá. De este mismo modo, Moshe ordenó a otros 70 jueces. ¿Ya? Y dice la Torá que parte de la Shejiná también descansó, entró en cada uno de estos jueces. ¿Ya? De cierta manera, lo que aprendemos acá es que la semijá era una unción donde los rabinos o el rabino ordenaba a su alumno como rab colocando sus manos sobre él. ¿Ya? Y le transmitía, en cierta manera, parte de su conocimiento, de su kedushá, se la traspasaba a su alumno. ¿Ya? Y de esa manera, la semijá se fue transmitiendo de generación en generación, hasta que hubo un momento en que esta semijá paró. ¿No? Ahora, el SMA agrega que de todas maneras, generaciones posteriores a, a la del desierto, generaciones posteriores, en la época del templo, no necesariamente el rabino le colocaba las manos sobre la cabeza para darle la semijá, la unción como rabino, sino que en verdad no era necesario hacer todo este show con las manos, sino que bastaba con específicamente decirle verbalmente, bueno, ahora tú eres rab, yo te nombro rabino, te doy mi semijá, etc. Sataye, mañana vamos a tener ceremonia de semijá, Bechemesh, y la verdad que no se hace en la práctica hoy en día de ninguna de las dos maneras, sino que se entrega un diploma, una teudá, un certificado escrito donde dice que la persona recibe la semijá, porque principalmente para tener como se dice, un ed, un testigo, una prueba de que en verdad la persona sí fue ungida como rabino. Ahora, también podemos aprender que hay una semijá, la semijá del Mejaber, la semijá del Rabí Yosef Karo. Esta semijá de Rabí Yosef Karo fue una semijá que todos los jajamín de la época, del momento, de la generación del Mejaber, de Rabí Yosef Karo, todos los jajamín juntos le dieron su semijá al Mejaber. De esta manera lo nombraron como el rab de todos ellos. Y esta semijá tiene un valor superior. ¿Por qué? Porque el Rambam, Maimónides, dice que, por ejemplo, si todos los jajamín de Eretz Israel están de acuerdo en nombrar jueces, en nombrar rabanim, dayanim, y le transmiten su semijá, esta semijá, en cierta manera, pasa a ser como la semijá de Moshe Rabenu a Yoshua y al resto de los 60 ancianos. Entonces, basta con que todos los jajamín de la época se unan y digan, bueno, vamos a nombrar a este rab como el rab principal. ¿Ya? Uno podría preguntar, entonces, ¿es lo que pasa hoy día con la Rabanut? Bueno, en verdad eso es un poco más cuestionable sin entrar en la política, pero claramente cuando se nombra al Rab Rashi o el Rishon LeZion, no necesariamente están todos los rabanín de acuerdo. De hecho, siempre hay mahlokot, tema político, hay votaciones. Entonces, claramente, la semijá esta del rab principal no es la misma semijá que se le dio al Mejaber ni la semijá que está hablando Maimónides. ¿Ya? Ahora, hoy en día la semijá ya no se da. ¿Ya? No se ha vuelto a transmitir esta semijá. La semijá que hoy día nosotros tenemos es una semijá, digamos, que es más académica, si lo tenemos que explicar de alguna manera. Es como la semijá que acostumbraron los ashkenazim en las yeshivot de Polonia, donde para contrarrestar o competir un poco con
con la situación del momento, donde los judíos ashkenazí se estaban asimilando, estudiaban en la universidad o querían estudiar en la universidad y no quedarse atrás a nivel académico, entonces, para aquellos que decidían estudiar Torah, una manera de, como decir, yo estudio y obtengo un diploma que me acredita como Rab para poder trabajar en un Betagneset, digamos, para obtener una Parnasá. Entonces se comenzó a entregar la teudá de rabino, pero ya más enfocado en un tema académico, más que ser una semijá de transmisión directa de Moshe Rabenu. Por lo tanto, hoy en día, y de hecho esto ya en la Guemará se escribía, en la época ya de la Guemará, ya no se consideraba la semijá de la época como la semijá de Moshe Rabenu, sino que se consideraba como que la semijá que ellos tenían era como la de un sheliach, es decir, en cierta manera los dayanim, los rabanim de la época de la Guemará, imagínense, ellos, según ellos solamente desempeñaban la función de aquellos que lo precedieron, es decir, ellos solamente eran shuluchim, eran emisarios de aquellos rabanim de antaño, que nos queda a nosotros. Entonces, hoy día nosotros, en verdad, los rabanín de esta época, todos los rabanín, hoy en día en verdad es un tema más, como les decía, más académico, ¿ya? De hecho, la rabanut, cuando tú tomas examen en la rabanut y recibes la teudad de rabino, de cierta manera tiene automáticamente, por el hecho de estar la rabanut asociada al Estado y a todo lo que tiene que ver con el gobierno, automáticamente tú puedes obtener un grado académico por la semijala Rabanut, es decir, una especie de licenciatura. O sea, tú convalidas tu teuda de rabino de la Rabanut con un grado académico de licenciado o licenciatura en ciencias de la religión, algo así, con el Ministerio de Educación. De esta manera, incluso la semijala Rabanut tiene una característica que tiene que ver más con lo académico que digamos, con lo, con lo toraítico o la transmisión de la semijá original. Ahora, desempeñar hoy en día el trabajo de Dayan, de juez, es una mitzvah o es una función de la Torá. O sea, se considera que los Dayanim de hoy día son de la Torá o son de Rabbaná. Entonces, el Sefer Binyan Shalem, ¿ya?, que escribió el Rab Efraín Konimash, el sector Roy Yeshiva también de nuestra Yeshiva. Él escribió el libro Sefer Binyan Shalem, ¿ya? ¿Qué dice él? Él dice que Mideoraita, ¿quién escribió que Mideoraita juzgaron los Dayanim de Hutzlare, incluso cosas que no son recurrentes juzgadas en Israel, y que en el tiempo, por lo tanto, en el tiempo en que no había semijá, todos eran iguales y todos seguían la sabiduría? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que parece un poco confuso lo que está diciendo acá. Que no hay una diferenciación entre, por ejemplo, los Dayanim, que son de fuera de Israel, con los Dayanim, que son de Eretz Israel. Y además, hoy en día, los Dayanim de hoy en día, y así también lo trae el SMA, los Dayanim de hoy día no tienen una semijá como la de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, hoy en día, digamos que la semijá que tenemos no es específicamente de la Torah, sino que vendría siendo como de Rabanán. ¿Por qué? Porque hoy día solamente somos shluchim de aquellos rabinos que precedieron, es decir, de la semijá de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, hoy en día no se puede juzgar todo. Antiguamente, cuando uno tenía la semijá de la Torah, uno podía juzgar Dinei Mamonot, Dinei Nefashot, juicios capitales, etc. Hoy en día, de acuerdo al Shulchan Aruch, como dijimos al comienzo, se pueden juzgar tres tipos de casos, o tres grupos de casos. Primero, juicios que son siempre recurrentes y que en ellos hay una pérdida económica. Por ejemplo, una deuda, préstamos, reclamos de la ketubá, las herencias, los regalos, o un daño, un nesek a los bienes del prójimo. ¿Ya? Es decir, si se fijan, son todos dinei mamonot, temas que tienen que ver con dinero. También se pueden juzgar juicios que no son tan frecuentes como los anteriores, pero que siguen teniendo pérdida económica. Por ejemplo, cuando un animal lastima a otra persona, o al animal de otra persona, o a la persona misma. Si bien son casos que se dan, pero tampoco
son algo tan recurrente, sobre todo hoy día con siempre las restricciones que hay en cada país para que el animal, por ejemplo, el animal de uno, en este caso la Torá siempre habla de, el Shulchan Aruch habla del behemá, de un animal domesticado, ¿ya? Eh, pero hoy día podríamos decir un animal domesticado no kasher como el perro, el gato que uno pueda tener y pueda dañar al prójimo. También se puede juzgar en un beidín. Y también juicios de cosas que tienen pérdida económica y que son frecuentes. Por ejemplo, el pago del kefel, por ejemplo, cuando uno tiene que pagar el doble del daño. O, por ejemplo, una multa que los sabios hayan estipulado, por ejemplo, cuando alguien gritó a su prójimo, le gritó tan fuerte que lo dejó sordo, lo asustó y por el susto tuvo un accidente, o abofeteó al prójimo, o también si lo avergonzó. ¿Ya? Todos esos tipos de daños que son frecuentes y podrían tener alguna pérdida económica. ¿Ya? Obviamente que quiera aprender más de esto, invitado a estudiar leyes de Dayanut. Ahí específicamente se estudian todos estos casos. ¿Ya? O puede estudiar, empezar en el Masejet Bava Kama, en la página 2a, comienza a hablar justamente de este tema también, de los daños, el mesec y los tipos de juicios. ¿Ya? Ahora, también hay otros dinim que son importantes hoy en día y que sí se acostumbran a juzgar. Por ejemplo, los divorcios y las conversiones, que es el tema que a nosotros hoy día nos reúne. ¿Ya? El SMA, en el Seif Catán 3, justamente trae eso, de que los dayanín de hoy en día sí pueden juzgar otros temas que no están en los que citó el Shulchan Aruch y que tienen que ver con las conversiones y el divorcio. Obviamente el Shulchan Aruch sí trae, no lo dice explícitamente, en este din de Hoshe Mishpat, pero obviamente sí habla del juicio, en este caso de las conversiones. Ahora, con respecto a la composición de, el Beit Din, un solo Dayan, de acuerdo a la Torah, un solo juez puede juzgar. Tosfot trae esto, que de acuerdo a la Torah, un Dayan es mastic para juzgar un juicio. Pero el Ramban, en el Hot Sanedrin, explica que cuando una persona es un Dayan mumje, significa un Dayan experto, y muchos saben que posee tal conocimiento, aunque se le permite juzgar casos de Dinei Mamonot, por ejemplo, o una admisión de responsabilidad hecha frente a él, no se considera una admisión hecha en presencia de un Beit Din. Por lo tanto, supongamos hoy en día todos sabemos que, por ejemplo, Rav Kanievski tiene la sabiduría suficiente para juzgar a Filu solo. Y podría ser que dos personas se presentan ante él y decir, rabino, queremos que usted nos juzgue, o un rabino importante, grande de la ciudad, un rabino muy importante, o alguien que sea reconocido como un Dayan. De repente en Hul, donde no hay muchos Dayanim, puede haber un Dayan, si dos personas tienen un conflicto y piden que él los juzgue, podría ser. Y el Beidín y el Din podría ser aceptado como tal. Pero así todo, a pesar de que sí se considera que el juicio puede ser válido y es vinculante, pero de todas maneras no se considera que fue juicio de un Beidín, porque para que haya un juicio de un Beidín, tiene que haber tres. No significa que el juicio no sea válido, pero fue solamente frente a un Dayan. Entonces, cuando nosotros hablamos de Beidín, independiente que pueda haber un Dayan, un jajá muy experto, grande, un gadolador, de todas maneras, para que nosotros hablemos del concepto de Beidín, siempre tienen que haber tres. No pueden ser menos de tres, por mucho que haya uno grande. A filo hoy en día, nadie va, aunque uno quisiera, y todos sabemos que un rab importante como el Rav Kanievski puede juzgar, pero de todas maneras, todos los Beidín están compuestos por tres, y a filo si seguramente alguien va donde Rav Kanievski, él lo va a mandar a un Beidín, porque es la manera en que se tiene que juzgar. ¿Ya? Es decir, siempre frente a un Beidín. Ahora, sobre el tema de la conversión, de lo que estábamos hablando, dice que el Shulchan Aruch escribió que el Beidín tiene que ser de tres.
Pero si la persona fue a un Beidín de 2, que ya no es Beidín, es una conversión frente a 2, dice que Bediabat está kasher. Ahora, esto también aplicaría a uno. Si es que ese uno es un mujer, es una persona grande, también sería kasher Bediabat de la conversión. ¿Ya? Ahora, el Taz escribe que mi deoraita, la milá y la tevilá, frente a 2 dayanim y de noche es kasher. ¿Ya? Pero de todas maneras, Rabanán, es decir, mi de Rabanán, no mi deoraita, siempre se requieren 3 dayanim. ¿Ya? Entonces, mi deoraita, a filu podrían ser 2, incluso podría ser de noche, pero de Rabanán tienen que ser 3 dayanim. Ahora, si por ese motivo pasaron 2 dayanim, o quizás estaban 3, pero uno estaba pasul, porque algo pasó y no se sabía que esa persona estaba pasul, kasher bediaba. Ahora, para terminar un poco el tema del Beidín, hoy en día, por ejemplo, incluso en Israel, el tema de los Beidín es un poco complejo porque, por ejemplo, un Beidín, cuando 2 personas van a solucionar un conflicto monetario, un Beidín puede juzgar y a filo si la persona que perdió no quiere pagar, el Beidín puede obligar. Pero ¿cómo obliga hoy en día, por ejemplo, acá en Israel, enviándolo, digamos, el juicio, el DIN, a la policía, a los tribunales civiles para que ellos hagan ejercer la fuerza para que la persona que perdió pague? ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, si hay un accidente en la calle, si hubo una agresión, si hubo una agresión física, ¿ya? Hubo un maltrato, normalmente hoy en día los beidín no juzgan ese tipo de casos. ¿Ya? Normalmente cuando hay esa situación, la persona tiene que ir directamente a la policía, a la Mishtará y hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque para que un beidín tenga una fuerza real, por eso hoy día decimos que principalmente los dayanín de hoy, los beidín de hoy, en general todo trabajan a nivel de Rabanán, porque para que el juicio tenga una validez y el beidín tenga una fuerza real, tiene que tener el control sobre la policía, es decir, sobre la fuerza opresora, la que hace cumplir el castigo. Porque así por palabras, el perdedor normalmente no va a cumplir, a menos que sienta que si no lo hace, le va a salir más caro. Entonces, para que en verdad tenga el juicio tenga validez o digamos el beidín se considere como un beidín en todo derecho, tiene que tener la fuerza de la ley. Por ejemplo, en el tema de hoy en día, la Rabanut tiene fuerza de ley para poder llamar a la Mishnah. Por ejemplo, ayer hablaba con el Rab Efraín, con el Dayan. ¿Qué pasa si alguien viene y se quiere divorciar? Una mujer se quiere divorciar porque el marido la maltrató, el marido hizo esto y todo, y el marido no quiere darle el get. Entonces, cuando hay pruebas de que esto sucede, la Rabanut obliga a la persona a que le dé el divorcio. Si la persona así todo se resiste en contra de la Rabanut, incluso la Rabanut podría llamar a la Mishtará para que lo tomen detenido. O sea, a ese nivel podría suceder. Entonces, acá en Israel existe eso. Ahora, ¿qué pasa fuera de Israel? Donde normalmente las autoridades religiosas y sobre todo las judías no tienen ninguna fuerza sobre los poderes civiles. Entonces ahí obviamente cambia un poco la situación. Por eso normalmente cuando hay un juicio, algo, normalmente la gente viene a Israel a tratar de solucionar porque por lo menos aquí hay un poco más de fuerza. O en Estados Unidos, donde a veces los dayanín sí tienen cierta fuerza porque en Estados Unidos sí pueden haber estos juicios que son a través de mediadores y en cierta manera los beidín podrían hacer las veces de mediador, como un notario público donde 2 personas se comprometen a un arbitraje y salir y la persona obviamente que pierde tiene que pagar y la ley sí respalda ese tipo de arbitraje. Pero no todos los países tienen ese sistema. Ahora, ¿por qué tiene que ser de día? Porque el beidín cuando está convirtiendo a alguien tiene que verle la cara. Tiene que ver que la persona que está respondiendo y está haciendo Kabbalat Mitzvot sean las personas que después se van a sumergir y van a ser las personas que van a ser los correctos judíos. ¿Ya? O sea, porque si fuera de noche, no estuvieran viendo, quizás alguien podría contestar por ellos, por ejemplo, si le hacen preguntas de Alajá para ver si en verdad estudiaron, y alguien contesta por ellos, entonces se van a estar sumergiendo personas que a lo mejor ni siquiera les interesa. O a lo mejor ante él se presentan 2 personas kasher que tienen cara de judío o que aparentan ser buenos judíos, conversos, que van a cumplir, y a lo mejor se sumergen otras personas, o al fin no se sumergen. Entonces, el beidín tiene que ver. Antiguamente no había luz eléctrica como ahora, donde es muy fácil distinguir
eh, eh, distinguir al que se está convirtiendo. Antes no era así. Entonces había que tener certezas, y la certeza era poder verle cara a cara al ger. Ahora, ¿qué pasa hoy en día cuando el ger no sabe hebreo? Hoy en día es fácil, tenemos luz, los Dayanim pueden mirar a filo si fuera de noche, aunque hoy día se juzga de día, los Beidín se hacen de día, pero filo si fuera de noche, estuviera oscureciendo. El Beidín le ve la cara, pero cuando le hacen las preguntas, la persona no sabe hebreo, el ger. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, a pesar de eso, el Rav Karelitz dice que está permitido de todas maneras que un ger use un targum. ¿Ya? No se considera como que es la otra persona la que está respondiendo, sino que se considera que es el mismo ger el que está respondiendo a las preguntas y está haciendo Kabbalat Mitzvot, solamente que está usando un targum. Es decir, de acuerdo a Rami Karelitz, está permitido usar targum y no hay ninguna prohibición. He escuchado el caso, una vez me hablaron de una persona de Australia, hace años atrás, que hizo yur en Australia, y el Beidín no le hizo yur hasta que no aprendiera hebreo y fuera capaz de responder las preguntas por sí solo y sin usar targum. No sé si eso hoy en día seguirá, pero por lo menos esto lo escuché de una persona que hizo yur en Australia hace como 15, 20 años atrás. Pero de acuerdo a Rami Sicarelli, sí requiere, o sea, sí puede usar Targum, un traductor, para que le sirva de intérprete al momento de Kabbalat Mitzvot. Ahora, con respecto al seif número 4, sobre hacer giur en Shabbat, el Mejaber, el Shulchan Aruch, escribe que no se hace tevilá ni en Shabbat ni en Yom Tov, ni durante la noche. ¿Ya? La noche se entiende, ¿por qué? Por el tema de ver la cara de las personas que están haciendo la tevilá. Ahora, sobre esta halajá hay una discusión entre los poskim. Por ejemplo, el Smag trae el nombre del Baal Alajot, Gedolot, que un no judío que se va a convertir puede hacer tevilá en Shabbat lejatjila. O sea, de acuerdo al Smag, el ger puede hacer tevilá, puede ir y convertirse en Shabbat. No necesariamente tiene que ser un día de la semana. Pero el Rambam, Maimónides, discute y dice que está prohibido lejatjila que se haga en Shabbat. Ahora, ¿cuáles son las razones? De acuerdo al Ramban, y así lo explica el Kesef Mishneh, el primer motivo sería porque está prohibido hacer un din en Shabbat. Juzgar en Shabbat está prohibido. Y el segundo motivo por el cual está prohibido es porque la tevilá produce un cambio en la persona. Es decir, la persona pasa de un estado de tumá a un estado de teorá, de tahará, de purificación, de pureza. Ahora, de todas maneras, el Kesef Mishneh explica que el primer motivo sería el principal del Rambam, es decir, está prohibido hacer un din, un juicio en Shabbat. ¿Por qué? Porque si nos guiáramos solamente por la segunda explicación de que por el hecho de haber un cambio, pasar de la tumá a la pureza, de la impureza a la pureza en Shabbat, entonces una mujer que está en Nidá no debiera hacer tevilá en Shabbat. ¿Por qué? Porque la mujer pasa de estado impura a pura. Entonces, ahí en cierta manera hay una cierta debilidad en esta afirmación, aunque sabemos que en verdad tampoco es tan así. El caso no es tan comparable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pureza o impureza de una unidad, es una cosa circunstancial, pero en el caso de un goy a judío, estamos hablando de un cambio espiritual completo, o sea, pasa de una tumá una tahara, pero ya tiene que ver más que con algo circunstancial, tiene que ver con algo de esencia. Y Cayemete. Najón, entonces algo que está permanente, no es algo stam, es algo, pero de todas maneras, el Kesef Mishneh dice que de todas maneras el motivo principal sería el uno, es decir, cuando dice que Jajamín prohibió hacer un juicio en Shabbat. Shabbat no es para juicio, porque tenemos varios Midrashim que hablan que incluso en el Geinón no se juzga en Shabbat. O sea, filo en el Geinón es el único día de la semana en que las Neshamot que están en el Geinón no sufren. ¿Por qué? Porque en Shabbat todo descansa. Entonces, por eso uno no debiera hacer un juicio. Por mucho que sea un juicio favorable, es decir, que la persona va a pasar de un estado inferior a uno superior, de todas maneras no se debiera realizar un juicio. El Bey Yosef escribe que de acuerdo con la Gemara en Yevamot, y el Rambam, el Giur no está permitido sino hasta después de la Milá y la Tevilá. Y en Shabbat no se hace Tevilá. Por lo tanto, no se debe juzgar en Shabbat,
no se debe convertir la persona en Shabbat. ¿Ya? Y agrega el Bey Yosef que desde la Gemara el Isur estaría hacer el Tikkun en Shabbat. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al Bey Yosef, el problema sería como la segunda explicación del Rambam, es hacer el Tikkun, pasar de un estado a otro. Pero, pero, en verdad, como dijimos anteriormente, como explicó el Kesef Mishneh, ese no debiera ser específicamente la explicación. ¿Por qué? Porque si fuese así, vuelve a traer eh, eh, el tema de la tumá. Si fuera así, la mujer que está en nidá no podría hacer tevilá en Shabbat. Entonces, claramente, de lo que dice el Kesef Mishneh, se puede entender en el Bey Yosef que el verdadero motivo por el cual no se juzga en Shabbat es no por el Tikkun, sino que es específicamente por el Din, de no juzgar en Shabbat. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, un Beit Din comenzó de día, pero terminó de noche? En ese caso no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente Kabbalat Mitzvot comienza en el día. Es lo primero que se hace y al final se hace la tevila. Entonces, cuando un juicio comenzó, y así lo trae el Baj y el Rashba, comienza de día y terminó de noche, que pasa muchas veces, kasher. Ahora, de todas maneras, de acuerdo a los Jajamim, si Kabbalat Mitzvot comenzó de noche y obviamente terminó de noche, debiera estar pasur. ¿Ya? Ahora, Bediabat, ya vimos anteriormente que Afilu si se hizo frente a dos Kabbalat Mitzvot y Afilu se hizo de noche, Bediabat, kasher. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el giur de un katán, de un menor? Vamos a ver más adelante con respecto al katán. ¿Ya? Vamos a ver a las J especiales con respecto al katán. Pero aquí, por ejemplo, un katán que trae y que quiere hacer giur. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, un katán que se quiere convertir, tiene dos opciones para convertirse. Un katán, estamos hablando de alguien que es menor de 13 años, ¿ya? Un hombre o una niña menor de 12 años, antes de su bar o bat mitzvah. Él es un katán, un menor de edad. Un menor de edad que se quiere convertir, estamos hablando de un menor de edad que se acerca solo al Beidín. No es que él se está convirtiendo con sus padres, estamos hablando de un menor de edad que se quiere convertir. Vamos a ver que el Shulchan Aruch da dos opciones. Uno, o que el padre lo lleve a convertir, y el padre en cierta manera es el aval del hijo, aunque el padre sea goy, pero el padre va a decir yo me voy a preocupar de que no le falte nada y que pueda cumplir, y se convierte con el permiso del padre. O, en su defecto, si no tiene padre, incluso si tiene madre, pero si no tiene padre, el que hace la conversión es el Beidín. Obvio, el Beidín hace la conversión, pero aquí me refiero a que el que toma la responsabilidad de la conversión, en cierta manera pasa a ser como el padre, el que le da la autorización, es el Beidín mismo. Por lo tanto, en este caso, para el menor, ¿ya? El menor es muy importante que, en cierta manera, el Beidín tenga conciencia de que el menor que se está convirtiendo es el menor, o el menor que está haciendo tevilá es el menor que ellos recibieron, al que ellos le están dando su autorización. Por eso es importante que sea de día. Ahora, si es el menor que viene, pero ya no solo, sino que viene con sus padres, viene con su mamá, con su papá, que se van a convertir. Y supongamos que el papá y la mamá se convirtieron cuando todavía era de día, y el hijo se convirtió de la noche porque se alargó el Beit Din. Primero entrevistaron al padre, a la madre, y el hijo viene de noche. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, también le culei alma, de acuerdo a todas las opiniones, de todas maneras, el Beidín tiene que hacerlo de día, ¿ya? Tiene que hacer de día el Beidín. ¿Por qué? Porque para el menor que va con el padre, que va con sus padres a convertir, el Icar, el punto principal para él no es Kabbalat Mitzvot. A pesar de que comenzó de día Kabbalat Mitzvot, pero la Tevilá la terminó de noche, esa conversión no debería ser válida. ¿Por qué? Porque el menor no tiene conciencia, no tiene edad como para tomar sobre sí las mitzvot. Por lo tanto, normalmente cuando el niño se va a convertir con sus padres, o a filo si va solo, el que hace la responsabilidad de recibir las mitzvot por él, o es el padre, o es el Beidín. Por lo tanto, para el niño, para el Catán, el punto más importante de todo su proceso de conversión es la tevilá.
Y no es como en el caso de los adultos, que el momento más importante es Kabbalat HaMitzvot, porque de hecho vamos a ver más adelante, por ejemplo, si hay un Beidín que tiene un Dayanim que están, digamos, en Safek, si pueden juzgar o no este Timoteo. Por ejemplo, un Beidín de converso, Gerim, que quieren ser parte de un Beidín de conversión y convertir gente. Es cuestionable. Vamos a ver todo el mahloket, si se puede o no se puede, en qué caso sí, en qué caso no. Pero hay un comentario interesante en la Mishnah Tager que dice que Kabbalat HaMitzvot sí o sí tiene que ser ante 3 Dayanim Kesharim para todos, o sea, sin ningún safek. ¿Por qué? Porque Kabbalat HaMitzvot es la parte más importante del proceso de conversión. Pero en el caso de la Tevilá, en el caso de la Milá, los Dayanim que estén podrían afilu ser Gerim. ¿Por qué? Porque es menos importante. Pero en el caso del Catán, la cosa no es así, es al revés. ¿Por qué? Porque para él el punto principal y único y válido realmente es la Tevilá. Porque Kabbalat HaMitzvot él no puede hacer porque es un menor de edad. Finalmente los que están haciendo Kabbalat HaMitzvot por él son sus padres o el Beidín. ¿Se entiende ese punto? ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa cuando tenemos un ger que está pasul? ¿Ya? O un no judío? Y se casa, por ejemplo, con una mujer judía. ¿Qué dice el Rif y el Rambam? El Rif y el Rambam dice que incluso después de que uno que se sumergió o que fue circuncidado ante 2 dayanín o por la noche, y obviamente su conversión queda ahí en duda, y está en un estado en que no sabemos si es yudí, está, digamos, en Safek, esta persona no se puede casar con una judía. O sea, lejatjila a este tipo de gerim, nosotros no lo permitimos que se case con una judía. ¿Qué hacemos? Que se convierta de vuelta, hágate vila. Ahora, ¿qué pasa? Si ya se casó con una judía, de todas maneras, si este hombre se casó con una judía, la mujer no queda en estado de Safek, la mujer sigue siendo judía y sus hijos siguen siendo judíos, si es que tuvieron hijos. ¿Ya? Porque como ya sabemos, finalmente la que transmite, en este caso la herencia judía, la Kedushá de Israel, es la mujer. ¿Ya? Dice el Shach en el Seif Katan 11, que incluso de acuerdo con el Rif y el Rosh, si ese Yer Pasul se casó con una judía, los hijos son kasher para todo efecto, porque como dijimos, la Kedushá de Israel la lleva la mujer. Y así también escribió el Pijei Teshuvah, que en este caso el hijo también es kasher legambre, completamente, ni siquiera requiere Giur Lejumbra, ni por Safek, ni por nada, este hijo es kasher. Pero también vemos que el Rashal discute y sostiene como Tosfot y Rashi, ¿quién es poskim que el hijo de un ger pasul y una judía sí requiere Giur? Entonces, hay opiniones que dicen que requiere Giur, ¿ya? Pero la halajá es que no requiere Giur. Ahora, le más ¿qué dice Rav Nissim Karelitz? Rav Nissim Karelitz dice que el hijo de un ger pasul o un goy con una mujer judía, el hijo es kasher y no requiere giur lejumbra ni nada. ¿Ya? Completamente kasher. Y agrega el Sefer al-Gereit Tzedek que este hijo que nació de la relación de un goy con una judía, si su circuncisión cae en Shabbat debido al Safek, no se le circuncida este día, sino que el Brit Milá pasa para Yom Rishon. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, cuando es un Brit Milá lo bismaná, nosotros no transgredimos Shabbat ni Yom Tov, solamente cuando es bismaná. ¿Y cuándo se considera bismaná? Cuando el Brit Milá es de un judío como corresponde y no hay ningún tipo de duda al respecto. En este caso ya vemos que hay un mahloket entre el Rashal y entre el Rif y el Rambam, que de acuerdo al Rif y el Rambam, o sea, al Rif y al Rosh, el hijo de este Goy con nuestra judía es kasher para todo, de acuerdo al Rashal, no. Entonces, como es un safek que los Rishonim, el Sefer al-Gereit Tzedek dice que es mejor no circuncidarlo en Shabbat, si es que él nació en Shabbat, y obviamente su Brit Milá caería en Shabbat. ¿Por qué? Porque es un safek si este niño es judío o no, es un safek entre los Rishonim, a pesar de que el halajá nosotros decimos que es judío. Pero por el safek no vamos a transgredir Shabbat, ¿ya? Por esa duda. ¿Todo?
Y eso con respecto al shiur del día de hoy. No sé si tienen pregunta o consulta antes de este. El shiur es mucho más largo y traté de hacerlo rápido para acotarlo y poder transmitirlo en esta hora y así avanzar, porque ya llevamos 4 clases, 5 clases y todavía nos queda un montón de shiurim. Vamos a tratar de ir avanzando un poco más rápido lo que queda de curso. Top, preguntas, consultas antes de terminar. No, Rap, todavía está muy clara. Ya, Moshe. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Aunque seguramente la respuesta que lo vamos a ver después. ¿Cómo sabemos si un Beitín es kasher para convertir? ¿Hay alguna forma en esta época de saber Sí, esto no tiene si... que ver con el curso específico, ¿ah? Esto se estudia en Dayanut, en J. Dayanut, pero sí, te puedo responder. A ver, hoy en día uno puede ser Dayan y puede ser Rab sin tener el título de Rab, sin tener el diploma que diga Rab o Dayan. Por ejemplo, eh, hay muchos Rabanim que han sido rabinos de Israel, rabinos principales de Israel, que no tienen semijá de otro Rab o no tienen el título de Dayan de otro Dayan. Hay muchos, Gedolei Ador, que son los rabinos de Israel y que no tienen el título, o sea, el papel. Si la pregunta es cómo nosotros confirmamos que es un Beidín válido. Entonces, ya vemos que el título, el papel, propiamente tal, no acredita que alguien pueda ser rab o no sea rab. Hay gente que puede tener título, no significa que sean rab de verdad. Puede tener el título, alguien le dio la semijá, pero lo importante acá, cómo uno determina si el Beidín es válido o no, eso lo determina la comunidad, la Keilah, la ciudad. Por ejemplo, en Beitar Illit, Rav Efraim me decía que como el 80-90%, quizás más, de los Dayanim que trabajan como Dayan o hacen las veces de Dayan en Beitar, no tienen título de Dayan ni de la Rabanut, ni de algún Beit Din, pero son conocidos por ser muy jajam, han estudiado siempre en Yeshiva, en Kollel, y la gente los empieza a reconocer como Dayanim, como rabinos, y obviamente estudian Dayanut, y la gente sabe que han estudiado y pueden juzgar, y los nombran como Dayan, y ellos postulan a los Beidín los entrevistan, se dan cuenta que sabe, y les dan la posibilidad de participar como Dayan. O sea, si se fijan, el que valida el Beidín es la comunidad, el mismo pueblo judío. Los mismos miembros de la comunidad validan a los Dayanim. Entonces, cuando uno busca un Dayan o un Beidín, primero tiene que averiguar si ese Beidín es reconocido donde está funcionando. De repente se juntan 3 rabinos y dicen, ya, llamamos un Beidín. Pero nadie en la ciudad va a ese Beidín. No lo reconocen. Sé que estos rabinos sí estudiaron la Rabanut, tienen semijá la Rabanut, pero la verdad tienen un estilo de vida que no va acorde a un Dayan, la verdad que no me da de confianza, no lo conozco, la verdad que no sé de dónde llegó, no tengo mayores referencias, viene de Hul, estudió toda su vida afuera, y no van simplemente, y pasa mucho. Lo mismo pasa en Estados Unidos con algunos Beidín. Entonces, tú quieres ir a ese Beidín, a filo que la comunidad no los acepte, pero si los dos litigantes dicen, ¿sabes que vamos a ese Beidín igual? Nosotros queremos confiar, y listo, ya lo validaron, esos dos lo validaron como Beidín, pero para ellos. Pero para el resto de la comunidad, no. Entonces, finalmente, los que validan un Beidín, de cierta manera, son la misma gente, la misma comunidad. Por ejemplo, a mí me tocó, yo no soy Dayan, no tengo título de Dayan, he estudiado un poco, pero no soy Dayan. Pero hace poco tuve que hacer hace cuánto, un mes atrás, me tocó 2 personas que querían ir a un Beidín, iban a ir a un Beidín, al final me buscaron para que yo fuera su especie de Dayan, aunque no la hice de Dayan, fue como una especie de Toen Rabani, una especie de mediador, pero al final ellos tomaron y aceptaron de que lo que yo les dijera, ese iba a ser el camino en que ellos iban a seguir. Así yo les decía esto, ambos aceptaron.
y quedó grabado todo para que después ninguno de los dos diga, no, es que yo no acepté ni nada. Ahí está la grabación, está todo grabado de el DIN, o digamos la mediación. Entonces finalmente los que decidieron fueron ellos, y así muchas veces los que deciden son las mismas personas. ¿Cómo validar el Beit Din? Ahí está la responsabilidad de la comunidad. Buscar a alguien que a ellos les dé la confianza. Si no les da la confianza, no, buscarán a otro. Entonces, no hay una entidad. Hoy día, por ejemplo, en Israel tenemos el tema de la Rabanut, que quiere decir que sí y que no, que está kasher, que no está kasher. Pero ahí se producen muchos conflictos. ¿Ya? Se producen conflictos porque, bueno, ustedes saben, los que Moshe que estaba acá en Israel, me imagino que Israel también ha escuchado todo el tema de la reforma que quieren hacer para el kashrut, para las conversiones y para el tema de los matrimonios. Entonces, por ejemplo, leí un comentario que, por ejemplo, el Rabba Rashi quería dar un comunicado en contra de esto y hablar en contra de la reforma que estaba implementando el gobierno. Pero se quedó callado y decidió no hacer nada porque sus abogados civiles, porque aquí todo se ve a nivel civil, le dijeron que si lo hacía, el Estado lo podía demandar. ¿Por qué? Porque él es un empleado público. Finalmente el Rabba Rashi de Israel es un empleado público y no puede ir en contra de las políticas del Estado, que es público. Él es un empleado público, no puede ir contra sus jefes. Entonces se quedó callado y al final quedó ahí. Entonces ahí uno dice, ¿qué realmente es lo que quiere la Rabanut? Si en verdad hubiera convicciones reales de lo que ellos creen que es verdad y que es lo que es correcto, renuncia a la Rabanut y defiende tus ideales, lo que tú crees realmente. O sea, uno tiene que ser consecuente. O sea, si yo digo que esto está mal, después no me puedo quedar callado porque me están pagando el salario. O sea, renuncio y voy y reclamo. Si en verdad yo quiero defender la Torá, quiero defender la mitzvot, quiero defender al pueblo judío, dejo mi cargo de confort, mi posición, y voy y ataco como corresponde. Entonces, cuando uno dice, la Rabanut, que esto, que quieren gobernar en todo, pero a la vez no quieren dejar su posición y defender realmente como corresponde. Si tú crees en algo, defiéndelo y deja de ser influenciado porque finalmente están influenciados. Entonces, puede ser que tengan razón en que a lo mejor esta reforma vaya a traer perjuicio al kashrut, vaya a traer perjuicio a los matrimonios. Quizás, no lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Pero sí, yo a la distancia, sí puedo darme cuenta o puedo sacar una conclusión. Es que por lo menos la forma en que están defendiendo sus posiciones no es una forma correcta de defenderla. Porque si en verdad tú crees algo, la defiendes bien y no das un pie atrás porque no me conviene, porque me van a demandar o porque voy a perder. Bueno, si no quieres que te demanden, deja tu cargo y defiende. Hay que ser consecuente. Entonces, por eso uno tiende a dudar, y tengo el derecho yo y ustedes y todos de dudar si realmente ellos lo están defendiendo por el cabot de la Torá, por el bien de Am Israel o por el bien de algunos pocos. Porque cuando se formó el Estado de Israel, cuando se formó la Rabanut, ¿cuál fue la esencia de la creación de la Rabanut? Rav Kook, ¿qué dijo? Vamos a crear la Rabanut. ¿Para qué? Para Am Israel, para la tierra de Israel, para los judíos de Eretz Israel. Pero hoy en día cada vez vemos que más y más la Rabanut juzga para unos pocos del Estado de Israel. No juzga para todos, para la mayoría. Juzga para un grupo. Quiere juzgar a todo el mundo, pero bajo las políticas o escuchando a algunos pocos. Escucha a unos pocos, pero los juzga a todos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Obviamente estas cosas no las puedo grabar y subir al YouTube así tal cual porque me van a tratar de reformista, pero por lo menos ustedes que son alumnos, sí, ustedes ya saben más o menos cómo pienso y por dónde va mi shitá. Pero lo que voy yo es que si uno defiende algo, tiene que defenderlo con verdad e ir de frente. ¿Ya? Ir de frente. Si yo creo en algo, voy hasta el final, pero no me quedo ahí. ¿Ya? Mandando cartas, discursos, no, o sea, si lo vas a hacer, defendamos la Torá. Si yo creo que así es,
Ahora, en lo personal, yo no sé qué es lo mejor, porque es difícil saber. Es difícil finalmente cómo se implementa todo. O sea, es muy difícil saber. Y hoy en día, no digamos que las cosas están bien. Hay mucha gente, por ejemplo, lo que nos compete ahora, el tema de las conversiones, hay mucha gente que no se puede convertir porque les ponen trabas, que usted viene de Latinoamérica, no, usted no, porque se está arrancando de la miseria, de los problemas de su país, de cierta manera, usted se quiere venir por un beneficio económico, pero quién sabe, o gente que está acá, les dicen que no, y los tramitan, y lo alargan 1 año, 2 años para un proceso de conversión, cuando hay gente que lleva 10 años practicando el judaísmo, ¿por qué tenerlo obligado estudiando 1 año de corrido completo, haciéndolo sufrir? ¿Para qué? Entonces, no digamos que las cosas están tan bien con el tema de las conversiones. Mire, imagínate, otro ejemplo. La Rabanut pone muchas trabas, pero por ejemplo, la gente que está en el ejército, el proceso de conversión de alguien que está en el ejército dura un par de semanas, no sé si 5 o 6 semanas, pero no dura más de 1 o 2 meses, por ley. Así dura el proceso de conversión en el ejército. Y después de eso, hacen tevilá y reciben su teudá de giur. Ni siquiera le exigen que tenga que usar tefilín, ni que tenga que usar talit, ni tzitzit. No, basta con que hagan el curso, hagan tevilá y judío, reconocido por la Rabanut, autorizado y certificado por la Rabanut. Entonces la Rabanut dice, no, es que ahora cuando las conversiones pasen a los distritos, a las siriatas, a los rabinos de las ciudades, entonces se va a relajar todo, van a ser ofertones de las conversiones. Ese es lo que el discurso de la Rabanut. ¿Alguien me puede decir si algo puede ser más light que lo que se hace en el ejército? Guiado por la Rabanut. Digamos que aunque la Rabanut no esté de acuerdo, ok, no están de acuerdo, pero están ahí, ellos firman. Si tú no estás de acuerdo, te sales de ahí. O sea, si yo no estoy de acuerdo que se hagan conversión en 2 meses a alguien que no usa tzitzit, no usa equipa, entonces no trabaje la Rabanut y no firme este udot. No, que los rabinos de las ciudades van a ser más indulgentes. ¿Qué saben ellos? Hay rabinos de ciudad en Beitar, no creo que vayan a ser más indulgentes que la Rabanut. En Benebra. Entonces, si se fijan, al final es pura política. Política, política, intereses. Estamos defendiendo el cabot de la Torá. Uno tiene derecho a dudar. Yo, que soy espectador, mi opinión no tiene ninguna influencia y no tiene ningún efecto en lo que pase o lo que pase o deje de pasar. Como espectador, uno tiene el derecho a sospechar y a dudar si realmente lo que se está defendiendo es el cabot de la Torá o no, como ellos dicen. Entonces, por lo pronto, a nosotros, en este humilde curso de Alajot Gerut, lo que nos queda es tratar de aprender un poco, entender cómo Jajamim en su momento trataron de guiar este tema. Y yo creo que al final del curso a ustedes les va a quedar la sensación, de que al final, independiente de cómo se haya hecho la conversión, al momento de que la persona llega, se presenta, pasa el Beirín, al final del día, si la conversión es kasher o no es kasher, sin importar si el Beidín está compuesto de 3 grandes rabanín de renombre o 3 personas, 3 rabinos sencillos que a lo mejor nadie conoce, al final del día lo único importante en el proceso de la conversión es el converso. Si después de pasar por la Tevilá se comporta como un judío que sigue el camino de la Torá, kasher. No hay nada para dudar. Hashem lo va a tratar y lo va a juzgar como un yudí, independiente de lo que diga la gente, si es judío o no judío, la persona va a ser yudí y va a poder vivir una vida y su hijo va a ser judío y así como corresponde. Entonces, top, eso es. No sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar o paramos. No, nada, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dijo. Pero, De acuerdo con Moshe y con usted. Ajá. bueno, me parece. Entonces, Besrat Hashem, nos vemos la próxima semana y top. Mañana continuaremos. No, mañana no. Mañana tenemos la ceremonia. Continuaremos la próxima clase. Messi va. La mesiva de
Semija. Top. Bueno, que estén muy bien, cuídense y cualquier duda, consulta, me la hacen llegar. Que estén muy bien, Colto.